Y vamos ahora a leer a partir del versículo 9, porque ya hablamos sobre la salutación que Juan hace a la iglesia. Y en el versículo 9, Juan está presentándose. Juan está diciendo quién es el que está escribiendo este libro. Y él dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro de la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces aquí vemos nosotros que Juan se está identificando. Como les dije la otra vez, algunos teólogos estudiosos de la Biblia piensan que este Juan no es el apóstol de Jesucristo, sino que es Juan el presbítero, uno que era conocido por las iglesias también en el tiempo de Juan. Existió uno llamado Juan el presbítero o Juan el anciano, también así le decían. Pero lo que sucede acá, hermano, es que el que recibe aquí la revelación es conocido por las demás iglesias, y él conoce las iglesias, y él conoce a Jesucristo. Ya ha tenido anteriormente relación con esta aparición. Jesús se identifica con él para que él sepa quién es el que le está hablando. Porque Juan fue el último apóstol en morir. De los 12 apóstoles, fue él el último. Y por supuesto su hermano Jacobo fue el primero en morir. Pero si usted ve ahí en Juan 21-24, en este evangelio, Juan se refiere a sí mismo como el discípulo que da testimonio de estas cosas. Dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, cuando está escribiendo el libro de San Juan, su evangelio. Él es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Juan el apóstol no menciona su nombre, quizá por razones de no estar poniéndose él frente al testimonio que está dando, para que se concentren en lo que realmente él está escribiendo. Por cierto, él no dice su nombre, pero él dice Juan, el discípulo amado. No menciona su nombre, pero dice el discípulo amado. Y nosotros sabemos que el discípulo amado es Juan. Es la manera en que se identifica. Algunos piensan que él no escribió tampoco el libro de los evangelios, porque el libro de los evangelios pues lo datan después del año 70, después de que vino Roma y destruyó Jerusalén, destruyó el templo. Entonces muchos dicen de que este evangelio fue escrito por gente que había escuchado de Jesús y que había oído, pero que no fue Juan. Pero lo interesante acá es que Juan en el año 100 todavía está vivo, todavía está escribiendo, escribe Apocalipsis. Digamos que él haya escrito este libro en los años 80, como algunos presuponen. Era Juan mismo. Juan lo hubiera escrito en el año 90, lo mismo da, porque él anduvo con Jesucristo. Él sabe muy bien lo que enseñó Jesucristo. Así que no hay
nada acá que pueda eliminar la veracidad del Evangelio de Juan, porque él aquí da testimonio y dice que este es el discípulo que da testimonio de esas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Cuando Juan escribe a las epístolas, o sea, sus epístolas, segunda y tercera carta de Juan, él se describe a sí mismo como un anciano, presbítero. Dice segunda Juan en el versículo 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Él se identifica aquí como el anciano. En la tercera epístola de Juan, en el verso 1, también tenemos que dice, el anciano Agayo, el amado, a quien amo en verdad. Él mismo se llama anciano. Es posible que estaba ahora identificándose por sus años. La palabra anciano, presbítero, también se daba a las personas que eran líderes de la iglesia. Pero acá él está escribiendo y estas cartas son completamente aceptadas, verificadas, y sí aceptan de que fue Juan el que escribió esas cartas. Por ahí salen algunos diciendo, no, la tercera carta de Juan no la escribió él. Siempre quieren andar negando, siempre. Por ahí andaban diciendo de que el Evangelio según San Marcos, que en sí fue el primer evangelio escrito de los 4, ellos dicen que se escribió después de los años 70. Lo que ellos quieren hacer es quererle quitar lo verdadero a los evangelios. Porque ellos dicen, bueno, si los evangelios se escribieron después del año 70, entonces quiere decir que no fueron los apóstoles los que escribieron los evangelios. Okay. O sea, Mateo no escribió Mateo. Marcos, que no anduvo con Jesús, pero que Pedro fue el que le contó todo lo que él escribió. Ellos dicen, no fue Marcos, fue la gente a quien se le contaron estas cosas, y luego vino esta gente y contó el otro, y cuando ya vinieron a contar, a escribir los evangelios, ya no llegó a decirse toda la verdad. Y Bart Ehrman, él es un gnóstico que antes era un predicador, era cristiano, él predicaba el evangelio, pero se volvió un gnóstico y ahora pues ha investigado las cosas de los originales, las copias y todo esto, y él pues ahora está dando conferencias, él es maestro de una universidad cristiana y está enseñando de que no hay nada de veracidad al 100% en el Nuevo Testamento, que todo eso pues contiene mucha falsedad. Tiene libros que ha escrito, y en uno de los libros él dice, ¿por qué no hay veracidad en lo que está en los evangelios? Porque cuando vino Roma, muchos murieron, fueron miles de judíos que murieron, y habían muchos cristianos, muchos, y huyeron, se fueron a diferentes lugares, de tal manera que todo lo que posiblemente habían conservado ahí, Roma lo quemó y ya pues no existe nada allí. Entonces quedó en memoria de los que
pudieron salvarse lo que Jesús había hecho. Y se reunían y empezaban a contar las cosas, que no, que Jesús sanó a un ciego, que esto y lo otro, que el otro pues a un paralítico. Y hubo uno que empezó a recopilar lo que estaban diciendo. Y por supuesto, cualquiera que escribía un libro para contar alguna historia, ya sea en los libros apócrifos que contiene la Biblia católica, o cualquiera que escribiera otro evangelio, por llamarse así el libro, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, que fue escrito en el segundo siglo, el tercer siglo, no fue Tomás el que lo escribió, ya Tomás estaba muerto, pero el escritor le da el nombre al libro del apóstol, y eso pues lo permitían. En vez de poner que era su libro o nombrarlo a su manera, decía el Evangelio según Tomás, pero no era Tomás el que lo había escrito. De eso pues está muy claro, está muy claro. Entonces ellos quieren atribuir esto a los evangelios. Dice el Evangelio según Mateo, pero no fue Mateo el que escribió, fue Mateo alguien más que escribió a nombre de Mateo, pero no fue Mateo. Ya pusieron ahí cosas que realmente no se sabe si son ciertas. Entonces, todo esto pues ha venido a confundir a muchos, y muchos han renunciado a la veracidad del Evangelio. Mas, sin embargo, gracias a Dios por teólogos cristianos que no se rinden, que andan siempre buscando la verdad en lo que se refiere a los originales. Y no han cesado de buscar, de excavar, de encontrar evidencias de que los 4 evangelios fueron escritos antes de la destrucción del templo y de Jerusalén, en el año 70. Y gracias a Dios que han encontrado evidencias de que estos evangelios han sido escritos antes del año 70. En el año 1917, para que vea usted cómo se extendió, cómo la gente copió, hay miles de copias, hay porciones de copias. Y en Egipto, en una de las máscaras de los que han enterrado, estando ahí excavando, encontraron, ¿verdad?, este cadáver con su máscara. Bueno, era una momia en sí, con su máscara. Y hay máscaras de oro, de plata, de bronce, dependiendo qué tanta riqueza tenía aquella persona. Sucede que encontraron esta momia. Y en ese tiempo, imagínese usted, no toda la gente podía leer. Y ellos usaban los papiros que encontraban para embalsamar, para cubrir. Y cuando encontraron esta momia en el año 1917, que por cierto en el año 2005 hubo una reunión de todos los estudiosos en Jerusalén para ir a ver lo que habían encontrado. Y el asunto es de que cuando ellos, con mucho cuidado, quitaron toda esa envoltura de lo que tenía esta momia, se dieron cuenta que era una copia del Evangelio según San Marcos. Imagínese usted, Dios hace cosas tremendas para burlar a aquellos que se quieren burlar de Él.
conservó ese papiro y ahora está en exhibición en Jerusalén. Y nadie puede decir que ese papiro no es una copia de San Marcos y que no pertenece a un tiempo que es antes del año 70. Quiere decir, hermano, que ellos quizá ya veían lo que venía a Jerusalén y imagínense, se expandió. La historia dice que el que llevó el evangelio a Alejandría y a esa parte de Egipto fue el mismo San Marcos. Y hasta ahora mismo la iglesia ortodoxa de ese lugar, ellos proclaman y afirman de que el fundador de la iglesia de ellos es Marcos. Y lo tienen por sentado. Entonces, tenemos nosotros, hermanos, este testimonio de que el Evangelio según San Marcos fue copiado en muchas ocasiones. Luego, otro punto importante es que este Evangelio fue el primero que se escribió y los estudiosos han descubierto que Mateo y Lucas pudieron haber copiado parte de lo que Marcos está contando. Y lo demás, pues ellos lo investigaron por su propia cuenta. Lucas es muy honesto en decir que él viendo que había muchos que estaban escribiendo acerca de Jesús, él se propuso a investigar y conocer la verdad acerca de lo que él había hecho. Y fue así como apareció el Evangelio según San Lucas, que fue escrito por el mismo Lucas, quien también escribió el libro de Hechos y quien era el acompañante del apóstol Pablo. Él era griego y también él era un médico. Fue de bendición al apóstol Pablo. Todo esto no está muy bien establecido ya entre los estudiosos. No pueden ellos venir en contra de los datos con respecto a fechas en que se escribieron estos libros y de quién lo escribió y si hubieron alteraciones o no. Por esa razón es que los padres al principio, en los años 325, en el primer concilio de Nicea, se propusieron a establecer el canon de las escrituras. Más adelante lo completaron. Hubieron muchos libros que se discutieron, que si era inspirado o no era inspirado. Para ese tiempo los libros apócrifos que están en la Biblia católica consideraron que no eran libros inspirados. Note usted que los libros apócrifos corresponden al Antiguo Testamento en la Biblia católica, porque fueron libros que se escribieron antes del nacimiento de Jesús. De los judíos, los eruditos, ellos fueron los que establecieron el canon del Antiguo Testamento. Al principio del año 325, en los años 400, se estableció el canon del Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento fueron los mismos judíos que establecieron el canon, y ellos son los que no aceptan los libros apócrifos. Así que la iglesia no tiene nada que ver con los libros apócrifos. Mas, sin embargo, están acusando a los protestantes de que no aceptamos en nuestra Biblia, porque ellos llaman a nuestra Biblia la Biblia de los protestantes. Ellos dicen que nosotros no aceptamos los libros apócrifos, pero es que nosotros no tenemos nada que ver con los libros apócrifos. La iglesia no ha hecho nada con respecto al Antiguo Testamento.
Los judíos ya, ellos han tenido su propia división de los libros del Torá, de los profetas y de las escrituras, que incluyen todos los libros poéticos. Ellos tienen 3 divisiones, pero no incluyen los libros apócrifos. Ya después vino un papa diciendo, no, que esos libros hay que incluirlos, que esto y lo otro, y hay cosas ahí que no tienen nada que ver con Dios. Para nada. Imagínense usando el hígado de un pescado para sanar, y que haciendo cosas que no tienen nada que ver con, ya es pura hechicería. Mas sin embargo, se encontraron copias de los originales, y gracias a Dios, por esa razón se estableció el canon. Canon quiere decir regla del Nuevo Testamento. Y aunque se encontraron otros evangelios, aunque se encontraron otras epístolas, el estudio que estos padres hicieron, al decir padres, es que estaban en los primeros siglos. Ellos estuvieron en los primeros 4 siglos, 400 años después de Cristo. Ahí usted va a encontrar a San Agustín, a Ireneo, a Crisóstomo. Bueno, hombres que estaban entregados a Dios, a la teología, y ellos en verdad fueron la base para el canon del Nuevo Testamento. Por ahí están diciendo, bueno, la iglesia protestante tiene que agradecer a la iglesia católica porque la iglesia católica les trajo el Nuevo Testamento. Pero en verdad, para ese tiempo la iglesia católica no estaba ni en su apogeo. La iglesia católica piensa que viene desde Pedro, dicen, para acá. Pero la iglesia católica fue apareciendo mucho después, cuando ya vinieron los papas. Es más, en los 400 y 500, ya cuando se estaba formando y querían poner ya íconos, traer ídolos y hacer muchas cosas, hubo un problema serio que se dividió la iglesia. Y apareció la iglesia oriental, ortodoxa, ahí en Turquía, que hasta la fecha está allí. No aceptan ídolos, solamente pinturas. Pero la iglesia occidental, la católica, acepta ídolos, que también fue una gran polémica al principio. Hubieron muchas divisiones, muchos concilios para si era bueno o no era bueno. Habían personas que en verdad estaban bien sólidas en el evangelio, en la teología, y habían otros que no. Por tiempos no los aceptaban, y de repente venía por ahí alguien más, otro papa, y decía, no, esto lo tenemos que incluir. Más adelante vino la infalibilidad papal, se declaró que tenían que adorar a la Virgen María. Más adelante vinieron las indulgencias, que el purgatorio. O sea, estos papas empezaron a traer cosas antibíblicas que engañaban al pueblo, porque nadie tenía Biblia. Nadie leía la Biblia. Si usted se recuerda, en su país iba a la iglesia católica a la misa y no entendían ni nada de lo que hablaban, porque el cura todo lo daba en latín. Así como salía, así entraba. Entonces la gente estaba ignorante, pero al ver que habían ídolos, y ver a los demás que se hincaban ante los ídolos y que lo besaban la mano a los ídolos y todo esto, pues ni modo, la gente fue aprendiendo. ¿Por qué la iglesia católica prohibió los anticonceptivos? Porque la iglesia católica tenía la filosofía de decir, bueno,
como lo hizo Roma al principio, que obligaba a los matrimonios a tener hijos, porque decía que los niños que nacían iban a ser doctrinados en lo que ellos creían y se iba a formar un gran pueblo. Entonces, tener niños bajo su cuidado aseguraba el futuro de Roma. La Iglesia Católica prohibía, ¿verdad?, que los matrimonios no tuvieran hijos, porque mientras más niños tuvieran los católicos, más la iglesia se iba a fortalecer, porque los niños iban a ser endoctrinados. Y si usted ve ahora, hay gente, jóvenes que dicen, no, yo voy a morir en la religión de mi abuela, en la religión de mis padres. Y les cuesta cambiar debido a que es duro para ellos dejar lo que sus padres y sus abuelos creían. Qué tremendo eso. Pero nosotros, hermanos, tenemos que entender que ha habido mucho ataque a nuestra Biblia. Mucho ataque. Hubieron ataques tremendos y ahora pues que estamos estudiando Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que son, puedo decir, miles los que están tratando de interpretar este libro. Muchos son preteristas. No, todo lo que está en el libro de Apocalipsis ya pasó, se fue ya, no hay nada. Otros son alegoristas. No, aquí todo que está acá no es real, solamente es alegoría. Otros son futuristas. Nosotros somos parte de ello. Nosotros creemos que en el libro de Apocalipsis hay símbolos, pero que también tiene bastantes eventos literales. No es alegórico. Entonces Juan, hermano, es el escritor de este libro. Y nota bien que en el versículo 9 Juan se describe a sí mismo solo como hermano y compañero de las 7 iglesias. Ahora estas iglesias están en su angustia. Y él es compañero, dice, de esa angustia que ellos tienen. Por eso se identifica con ellos. Entonces quiere decir que al igual que sus lectores, Juan estaba sufriendo tribulación. Es decir, estaba siendo perseguido por el gobierno. Sin embargo, compartió con ellos la paciencia de Jesús y la promesa de reinar con él en su reino. Era el consuelo que ellos tenían. Ahora, en el año 95 después de Cristo, note bien, ya habían pasado como 60 años desde que Jesús había caminado entre su pueblo, Jerusalén y el templo ya habían sido destruidos y los judíos ya habían sido derrotados. Cuando Juan está escribiendo este libro, ya Jerusalén está completamente destruida, no hay templo. Pablo había muerto decapitado en Roma cerca de 30 años antes de Juan. Pedro había sido crucificado cerca del mismo tiempo. Así que Pablo había sido decapitado en Roma y Pedro había sido crucificado. Y bueno, de todos los discípulos, ¿quién era el que estaba vivo? Solamente era Juan. El ángel, hermano, lo está guiando para que le dé a la iglesia toda esta información. Entonces vemos que él había escrito el evangelio que lleva su nombre, sus 3 cartas unos años antes, y había servido por un tiempo como obispo en la iglesia de Éfeso. Algunos dicen que cuando él se
fue a la iglesia de Éfeso, especialmente los teólogos católicos. Ellos dicen que se llevó a María a vivir con él, allá a Éfeso. Nosotros que Juan se hizo cargo de María. Los católicos dicen que a María hay que orarle porque está sentada juntamente con Cristo en el trono, juntamente con el Padre. Sí, porque ellos dicen que María no murió. María, Dios se la llevó al cielo, así como se llevó a Jesús. Está sentada allá. Pero cuando le rezan, dicen, Dios te guarde, María, dice. Pero si ya está bien guardada desde entonces. Entonces, se la llevó, dice el Padre, no murió. Pero si María no hubiera muerto, yo creo que Juan lo hubiera dicho. Pero no hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento donde se haga una referencia de que la iglesia por lo menos algún día le dio reverencia a María. No hay ninguna veneración a María en los evangelios. Esto, como les digo, apareció ya del primer milenio para acá, la adoración a María. Como les digo, vinieron las indulgencias. Fue con ese dinero que cobraban para sacar a las almas sufrientes del purgatorio que construyeron la catedral de San Pedro. En ese tiempo ya Martín Lutero se dio cuenta de todo lo que estaban haciendo y protestó. Se dio cuenta que era una mentira todo esto y entonces clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia para que la gente se diera cuenta y los católicos se dieran cuenta de todo lo que él estaba protestando. Fue ahí donde apareció entonces la Reforma. Entonces Martín Lutero fomentó las escuelas cristianas, donde él dijo, es que todo el mundo tiene que aprender a leer. Por eso es que hay ignorancia, porque no saben leer. Y en Alemania y otros más que le ayudaron, él empezó a establecer escuelas para que los niños aprendieran a leer. Y usted sabe que antiguamente las escuelas o en las escuelas enseñaban Biblia solamente. Así aprendían a leer los niños. No habían cuaderno ni nada para escribir, sino que llevaban por ahí un pedazo de ¿qué? De adobe, de barro, y bueno, ahí escribían con yeso, borraban, así que tenían que tener buena memoria. Ahora nuestra memoria se está desapareciendo porque con eso de que no queremos memorizar porque todo lo encontramos en Google, entonces está bien. Pregúntale ahí al gran maestro. Si se te olvida todo, pues ahí lo pones todo en tus datos. Qué terrible esto. Antes había buena memoria. Y eso es una garantía de que cuando contaban de la historia de Jesús, había un 99.9% de que estaba todo bien dicho. Entonces, los romanos jamás dejaron tranquilo a Juan. Siempre lo andaban persiguiendo. Note bien, el último apóstol, el que sabía todo. Juan era un integrante del grupo secreto de Jesús. Él estuvo en la transfiguración, él estuvo en los milagros donde nadie más de los apóstoles estuvo. Él supo cómo fue que Jesús ministró.
para resucitar a la hija de Jairo, para llevar a cabo aquellas cosas secretas que solamente ellos estaban allí. Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, que en alguna ocasión estuvo. Entonces, la tradición cuenta que intentaron matarlo varias veces. Y aún, oiga bien, lo echaron dentro de una caldera de aceite hirviendo. ¿Qué cree usted que pasó? El Señor impidió que muriera. Se levantó, salió. Se quedaron sorprendidos porque imagínense, aceite hirviendo y que lo metan usted ahí. No, ahí se desaparece. Pero eso no le afectó a él. Hubo un milagro tremendo. Tremendo esto allí. Así que lo intentaron matar muchas veces. ¿Y por qué no moría? Porque él tenía que recibir esta revelación. Miren lo que dice en Juan capítulo 21, versículos 20 al 22. Cuando Jesús llama a Pedro, le dice, sígueme. Eso es después de la resurrección. Vamos a leerlo. Juan capítulo 21, 20 al 22. Note bien lo que dice. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Quién era este? Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Mire la relación que tenía Juan con Jesús, aún cuando Jesús andaba aquí en la tierra, en Galilea. Viéndose Pedro, vamos al 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Porque se quedó atrás Juan. ¿Y qué de este? Y mire lo que le contesta Jesús. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga. No te viendo las palabras de Jesús. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. No le quiso decir nada. ¿Cree usted que Juan iba a estar vivo hasta que Jesús viniera por segunda vez? ¿Que Juan estuviera vivo el día de hoy? No, Juan iba a tener revelación. Juan iba a ver la venida de Jesús en verdad, y él la vio. Por eso escribió todo esto. Todo lo que tenemos acá es escrito por Juan. Sígueme tú. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te interesa? Finalmente, hermanos, los romanos exiliaron a Juan en la isla de Patmos, una prisión tipo colonia, fuera de la costa de lo que hoy es Turquía, creyendo que así no volverían a saber de él. Pero el Señor tenía otros planes y se le apareció personalmente a Juan, ordenándole que escribiera una última carta y le enviara a las 7 iglesias en Asia Menor. Ya anciano al final de sus días, Juan estaba por embarcarse en uno de sus mayores retos. Note bien, así anciano como estaba, Dios todavía lo podía usar. Después de escribir el libro de Apocalipsis murió, y es el único apóstol que murió de causas naturales. Un poco más del año 100. Algunos piensan que para el 106 todavía él estaba vivo. Entonces la palabra paciencia tiene la connotación de la esperanza, la fe que resulta en perseverancia. El mismo Juan está en juicio, estando en el exilio de la isla de Patmos. ¿Por qué? Por su activa predicación de la palabra del Señor y por el testimonio acerca de Jesucristo. Note bien que para ese tiempo, si alguien decía Jesús es el Señor, lo mataban. Domiciano no iba a permitir que hubiera otro Señor.
Él era el Señor, a Él lo tenían que adorar. Él tenía que ser adorado por todos. Porque al decir Señor quiere decir que Él iba a ser el que iba a reinar. Y iba a ser Señor, pero desde un palacio en Jerusalén. Pero esta gente sufría porque Jesús era predicado diciendo que Él era el Señor. Entonces, esta pequeña isla rocosa, que si Dios nos concede vamos a ir el próximo viaje, en forma de media luna y de imponente terreno, note bien lo que mide, de unas 10 millas de largo y 6 millas de ancho. Está ubicado en el mar Egeo, al suroeste de Éfeso, poco más allá de la isla de Samos. Ahora, esta fue una de las varias islas pequeñas utilizadas por los romanos para el exilio de los presos políticos. Los primeros padres de la iglesia, como Irineo, que Irineo vivió en el año 170 después de Cristo. También Clemente de Alejandría en el año 200 después de Cristo. Declararon que Juan había sido enviado a esta isla como exiliado bajo el emperador romano Domiciano. Note bien que a estos hombres se les conoce como padres de la iglesia. La iglesia católica los reclama. Ellos son padres de nuestra iglesia. No. Son padres de la iglesia de Cristo, guardando la teología. ¿Sabe por qué nosotros tenemos esta teología? Por estos hombres. Si usted se va a sus escritos, estos hombres defienden a Jesús, lo defienden de Arrio. Arrio decía que Jesús había sido criado, que no es divino, que tiene un puesto alto allá, pero que no es Dios. De ahí vienen los testigos de Jehová. Los defienden de los docetas. ¿Quiénes eran los docetas? No, que Jesús no tenía un cuerpo real. No tenía un cuerpo real Jesús. Que Jesús vino a ser hijo de Dios en el bautismo. Se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y que dejó de ser hijo de Dios en la cruz, cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero que realmente no es Dios. Entonces, estos hombres defendieron todas esas herejías con el evangelio de poder. Mire, si en este tiempo Irineo, Clemente de Alejandría y todos esos padres de los primeros 300 años, donde no había ninguna contaminación en sí con la teología, solo que habían herejías, pero que ellos defendían. Si en este tiempo ellos resucitaran y vieran cómo está la iglesia católica, estos hombres, hermanos, se vuelven a morir de inmediato. Porque serían ellos los que atacarían la iglesia católica. Así como atacaron las herejías que se estaban levantando en contra de Cristo Jesús. Por eso Juan en su primera carta dice: porque ya está en acción el espíritu del anticristo. Y note bien que hubo alguien más llamado Victorino que dice que Juan, aunque anciano, fue obligado a trabajar en las minas ubicadas en Patmos. Él da testimonio de que Juan fue obligado a trabajar allí a pesar de su edad. Hubo otro llamado Early que también indicó que alrededor del año 96, después de la muerte de Domiciano, se le permitió a Juan volver a Éfeso. Quiere decir que escribió el libro y se fue de regreso a Éfeso, allí donde murió. A Juan le podían circunscribir las actividades humanas, pero no podían atar el Espíritu de Dios
ni el testimonio de Jesucristo. Ahora, noten bien lo que voy a decir. Las experiencias de Juan fueron paralelas a las de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. Notemos nosotros que Juan está escribiendo esto en el exilio, en la isla de Patmos, ahí donde realmente es una soledad. Él estaba castigado allí. Y lo mismo pasó con algunos escritores del Antiguo Testamento, o algunos de quienes se dice algo en el Antiguo Testamento. Pensemos en José. José fue encarcelado injustamente. Dios le dio una habilidad especial para interpretar sueños, estando él en esa condición. Pensemos en Daniel. Daniel era un esclavo cuando fue usado para explicar el sueño del rey. Y miren los escritos de Daniel, escritos proféticos. Ezequiel escribió en el exilio. Durante esos 70 años, Dios le mostró cosas tremendas. Usted tiene que leer el libro de Ezequiel para conocer el futuro de lo que viene durante ese milenio. ¿Qué es lo que va a haber en ese milenio? Dios se lo reveló a Ezequiel. Aún Pablo, cuando escribe a Filemón, está en la cárcel. Cuando escribe a Timoteo, la segunda carta de Timoteo, está en la cárcel. Pedro escribió sus 2 cartas poco antes del martirio. Estos hombres escribieron, estos hombres tuvieron experiencias hermosas estando en lo peor de sus vidas. En lo peor. Entonces aquí Juan recibió esta gran revelación mientras sufría por Cristo, mientras sufría por el Evangelio de Dios. Entonces Dios tiene sus propios propósitos, hermanos. Ahora, en el versículo 10, dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Noten bien la voz que él escuchó, es como de trompeta. Esta voz es la voz que vamos a escuchar cuando dice Pablo que sonará la final trompeta. Es la voz de Dios. Entonces, cuando él dice yo estaba en el Espíritu, está en el Espíritu es lo que marca el inicio de cada visión, de las 4 visiones dadas a Juan. Noten bien que hay 4 visiones. Otros escritores, ellos enumeran varias visiones, dividen el libro de Apocalipsis en diferentes formas, pero nosotros vemos que cada vez que Juan tiene una visión, está en el Espíritu. Y dentro de esta visión, pues, muchos lo dividen en diferentes formas, pero es aquí donde empiezan las visiones. Por ejemplo, esta es la primera visión. Dice Juan que estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Noten bien las otras visiones. Por ejemplo, la visión número 2, que está en Apocalipsis 4, del 1 al 2, dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta. Noten bien el sonido de esa voz que él oye. Hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Esta es la segunda visión. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. La segunda visión. Y ahí pues pasan muchas cosas. Y luego viene la tercera visión hasta el capítulo 17, del 1 al 3. Dice: vi entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el Espíritu al desierto.
la tercera visión. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta es la tercera visión. Cada vez que empieza estas visiones, Él es llevado en el espíritu, Él está en el espíritu. Luego viene la visión número 4 y la última, que viene a partir del capítulo 21, del versículo 10 en adelante. Pues bueno, el versículo 10 solamente dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. A partir de ahí, Juan está viendo cosas nuevas, el futuro que nos espera a nosotros. Entonces tenemos 4 visiones. El Espíritu de Dios tomó posesión de Juan de una manera inusual en el día del Señor, para que Dios pudiera revelar sobrenaturalmente el contenido de este libro. Ahora, ¿cuál es el día del Señor? Algunos dicen que es el domingo, otros dicen no, que es el día en que Dios va a traer juicio a la tierra, que profetizan los profetas del Antiguo Testamento. Pero hay 2 interpretaciones posibles del día del Señor. Algunos eruditos se refieren al primer día de la semana, es decir, el domingo. Se le llama el día del Señor porque fue el día que Él resucitó. Le llamaban usualmente el primer día de la semana, así le decían, el primer día de la semana. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 7, cuando Pablo está ahí en Troas, él dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos eso es Hechos 27, hablando de la iglesia en Jerusalén. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir, Pablo, de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces Pablo ahí en Troas está en el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Día domingo, ¿verdad que sí? Día domingo. Entonces, le llama el primer día de la semana, donde están reuniéndose. La iglesia se reunía en el primer día de la semana. Ahora, 1 Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Quiere decir que la reunión de la iglesia primitiva siempre eran los días domingos. Cuando se da testimonio de las reuniones de las iglesias, siempre los emperadores, cuando por ejemplo, Plinio el joven le manda una carta al emperador y le dice que estos seguidores de Jesús, estos que se llaman cristianos, se reúnen cada fin de semana, o sea, el día domingo, el primer día de la semana. Tal parece que ellos se reunían después de las 6, ellos ya estaban en acción, le daban el día domingo a Dios, ahí partían el pan, ahí cantaban en el día domingo. Entonces, ahora los teólogos piensan que cuando Juan dice estaba yo en el día del Señor, se está refiriendo al día en que Jesús resucitó. Esa es la creencia de la mayoría, ¿verdad? Pero algunos eruditos también se refieren al día del Señor mencionado con frecuencia por los profetas del Antiguo Testamento. Mire Joel capítulo 1 versículo 15. Mire lo que es el día del Señor, y es lo que Juan está viendo. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Vendrá destrucción. Entonces Juan lo que está viendo es el día de Jehová, cuando está viniendo destrucción, no solamente a Israel, no solamente
a Jerusalén, sino al mundo entero. A esto se le llama también el día del Señor, el día de Jehová. Joel 2:1. Tocar trompeta en Sión y dar alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque el día de Jehová, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Amós 5:18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Hablando de la gran tribulación. Y Abdías 15 dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste será contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. El día del Señor es un día que equivale o que trae destrucción mundial. Entonces, hermano, Juan estaba controlado por una sumisión absoluta al Espíritu. Tal fue entonces la experiencia que también tuvo Ezequiel, Pedro y Pablo. Juan estaba controlado por el Santo Espíritu. Entonces puede ser que Juan realmente estaba en un día domingo, que es el día del Señor, pero que también hacia el futuro él está viendo el día del Señor que profetizan los profetas del Antiguo Testamento. Así que Juan está viendo todas estas cosas en el día del Señor. Puede estar en el domingo, pero está viendo también el cumplimiento del día del Señor. Él dice, estaba yo en el día del Señor. Cuando dice estaba yo en el día del Señor, posiblemente está indicando el día domingo. Pero que en ese día él ve también lo que los profetas le llaman el día del Señor. Quiere decir, la tribulación que viene al mundo entero. Así que en esto hay mucha polémica con algunos, pero no tiene nada que ver si es el día domingo o no es el día domingo, ¿verdad? Lo que más interesa es lo que Juan está aportando en este libro para nosotros. Yo quiero terminar hablando sobre este versículo diciendo lo siguiente. Pensemos nosotros, hermano, que aquí en este versículo Juan está en el Espíritu, oye una voz detrás de él, una voz como de trompeta, pero estaba en el día del Señor. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Mire usted cómo Dios usa a sus siervos. Moisés escribió el Pentateuco y note bien, él fue testigo ocular desde Éxodo en adelante, pero no fue testigo de todo lo relatado en Génesis. Lo que Moisés escribió acerca de Génesis, él no lo vivió. Es una revelación de parte de Dios, porque Moisés está hablando del pasado. Quiere decir que Moisés fue transportado por el Espíritu Santo hacia el pasado, mientras que Juan, a él le ocurre algo similar. Juan es transportado por el Espíritu Santo hacia el futuro. Para Dios no hay nada imposible. El Espíritu Santo, hermano, ya ha trasladado gente antes del rapto. Por eso creemos que cuando Cristo venga, suene la final trompeta, el Espíritu Santo nos va a trasladar a ese lugar donde vamos a encontrar a Jesús en los aires. El Espíritu Santo no solo traslada a las personas de un lugar a otro, aquí en la tierra. Imagínense que a Felipe, ahí en Hechos capítulo 8, 39 al 40, leámoslo, para que vea usted cómo el Espíritu Santo trabaja acá. El Espíritu Santo, hermano, trabaja no solamente llenando, el Espíritu Santo trabaja transportando gente de un lugar a otro aquí en la tierra. Dice, cuando subieron del agua, Felipe y el etíope están allí. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Se da cuenta?
El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. No lo arrebató al cielo, sino que lo pasó. Mire lo que dice: pero Felipe se encontró en Azoto. Azoto es el nombre de una ciudad. Y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El Espíritu Santo lo agarró acá y se lo llevó a Azoto. Note bien que Felipe estaba en el desierto. Se había subido al carro con el etíope y el carro siguió caminando. Así que Felipe estaba bien lejos. Y el etíope lo dejó ahí. Felipe se hubiera muerto si hubiera venido caminando por ese desierto. Pero el Espíritu Santo lo arrebató a Azoto. Lo llevó allá. Esa es una evidencia y una confirmación de lo que el Espíritu Santo va a hacer con nosotros cuando Cristo venga por su iglesia. Vamos a ser arrebatados. También el Espíritu Santo ha trasladado de la tierra al cielo. Ha transportado gente de la tierra al cielo. Pensemos en Enoc. Pensemos también aún en Jesús, en Elías. Pensemos en Pablo, ahí en 2 Corintios capítulo 12, versículos 2 al 4, donde dice que conoció a un hombre sin el espíritu o en el cuerpo, no sabe, pero fue arrebatado hasta el tercer cielo. Esto es obra del Espíritu Santo. Entonces, así también, a través del tiempo, el Espíritu Santo trasladó a Moisés a ver todo lo que pasó desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Moisés tuvo que estar presente en el pasado. Lo mismo con Juan. El Espíritu lo arrebata por escenas, en 4 visiones, 4 veces lo agarra y se lo lleva a mostrarle las visiones que él escribe. Entonces es posible que Juan recibiera tal visión el domingo y también fuera proyectado hacia el futuro, el día del Señor, bajo la guía del Espíritu de Dios. Así que inmediatamente Juan escuchó una gran voz de alguien detrás de él. Era tan fuerte como una trompeta. Esa es la voz de Cristo, hermano. Esta no es la voz del que está sentado en el trono, el Padre, no, es la voz de Cristo Jesús. ¿Qué dijo Jesucristo con respecto a aquel día en que los muertos resucitarán? En San Juan 5 él dice que los que están en los sepulcros oirán su voz y unos van a ser resucitados para vida eterna y otros para condenación eterna. Por supuesto, entre esa resurrección y la segunda que están ahí, hay 1000 años de distancia si se refiere a la resurrección de los israelitas y de los pecadores, porque antes de la resurrección que está antes del milenio es la resurrección de la iglesia, pero eso se va a llevar a cabo también. La iglesia, los que estemos ahí, si así Dios lo quiere, en los sepulcros, vamos a escuchar esa voz de trompeta y vamos a resucitar. Y los que estamos vivos vamos a escuchar esa voz también, y nuestros cuerpos van a ser transformados para salir a encontrar a Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos son aleluya, mis hermanos? Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Puesto de pie.